Radio La Voz del Valle.cl inicia un nuevo programa radial a través de las señales de Facebook y la radio La Voz del Valle con el programa de la Iglesia Camino de Gracia, el programa Al Sonar del Chofar. Bueno, buenas noches, vamos a entrar en el tema. Vamos a hacer una serie de estudios, son como harto, sobre Daniel, más bien dicho el libro de Daniel, cada uno de los pasos, y vamos a comenzar con los jóvenes cautivos. Vamos a Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, en Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Bueno, una pequeña reseña. El libro de Daniel contiene 12 capítulos. Se dividen en partes iguales. Los primeros 6 capítulos son históricos, mientras que los últimos 6 son proféticos. La vida de Daniel, del capítulo 1 al 6, y las profecías de Daniel, que van del capítulo 7 al 12. Todo empieza cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, lleva a cautiverio a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los babilonios cambian sus nombres. A Daniel se le llama Belsasar, a Ananías se le llama Sadrach, a Misaías Mesac y a Azarías Abednego. Estos capítulos nos narran la biografía de estos 4 jóvenes que dice la Biblia que eran de la realeza. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Qué interesante, ¿eh? Capítulo 1, entonces, tenemos a los jóvenes cautivos, el sueño de Nabucodonosor, rescatado del horno de fuego, la locura del rey Nabucodonosor, la escritura en la pared y el foso de los leones. Qué interesante. Vamos a materia. Entonces, habíamos quedado del linaje real de los príncipes. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Hoy día hay varios jóvenes que no pasarían esos requisitos para estar en la casa del rey. Y aún así tenemos la presidencia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá.
A estos el jefe de los eunucos puso nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Vamos para un poquito, parece que se nos está acoplando la alabanza. Deme un segundo, por favor. Ya, ahora no se nos acopla nada para poder estar más concentrado. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Entonces, la primera parte, hablamos de la biografía, ya lo mencionamos, jóvenes cautivos, el sueño de Nabucodonosor, rescatado del horno de fuego, la locura del rey Nabucodonosor, la escritura en la pared, la fosa de los leones. La segunda parte, que va del capítulo 7 al 12, visión de las 4 bestias, visión del carnero y el macho cabrío, profecía sobre las 70 semanas, visión de Daniel en el río, los reyes del norte y sur, y el tiempo del fin. Al estudiar consideremos en cada caso la historia, el reto personal, el significado profético. Entonces vamos a ir avanzando a medida que vamos caminando. Pero tenemos una pequeña reseña. El libro de Daniel comienza en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vamos a ver qué dice Crónicas, capítulo 36. Y Señor de señores. Acá está Crónicas. Segunda de Crónicas 36. Del 5 al 22 dice: cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová,
se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de su profeta, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos los llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. El decreto de Ciro, más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que lo edifique en casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Qué maravilla. O sea, vimos que 3 reyes judíos hicieron lo malo y abominación, aún sus sacerdotes, y por eso que fueron deportados a Babilonia. Después de todo esto, imagínense, 15 años, 16 años, el decreto de Ciro. Y el Señor despertó el espíritu de Ciro y mandó que edificase la casa en Jerusalén. Ayer en el sermón se acuerda que es tiempo ya de levantar el templo, pero debes levantar primero tu templo, porque después viene el templo físico. Entonces, con la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, era la costumbre de Nabucodonosor escoger a la crema innata de la juventud de las tierras conquistadas y traerla a su capital Babilonia, donde recibían nombres babilónicos, donde además se les enseñaba lo más avanzado de la ciencia y el arte y la cultura, con el fin de absorberlos, fortaleciendo así el imperio. Muchos jóvenes hicieron el viaje a Babilonia, pero notemos que los únicos nombres que registra la historia son de 4, que resistieron la influencia de los babilónicos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los 3 compañeros de Daniel son mejores conocidos por sus nombres babilónicos. Estos 4 no quisieron perder su identidad hebrea, la del pueblo escogido por Dios. Como especial tesoro, propusieron en su corazón no contaminarse, especialmente por alimentos prohibidos en su religión. Muchos de nosotros tienen que empezar a apartarse de este mundo y de los placeres. Recuerden que solo Dios es Señor. Los versículos del 9 al 20
nos relatan cómo Dios honró a estos 4 jóvenes que se mantuvieron firmes en el propósito de no desobedecerle. Vemos que la aprobación de Dios es evidente en su aspecto físico, su conocimiento de inteligencia y la aprobación ante el rey. El versículo 17. Y estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Qué dones quieres? ¿El hablar en lengua? No. Cualquiera puede hablar en lengua, hasta inventarla. Como hay muchos que por ahí hablan lengua y no se entienden ni ellos mismos lo que están diciendo. Pero cuando la lengua viene de parte de Dios, es un lenguaje espiritual, especial. Entonces tienes que buscar siempre lo mejor. ¿Cuál es el reto personal de estos jóvenes? ¿Cuál es tu reto personal en este capítulo o en este libro? Miremos cómo lo podemos aplicar el día de hoy. La presión para identificarse con el ambiente. Notemos con cuidado que en forma solapada le están diciendo: deja tu identidad y que se identifiquen con los babilónicos. Pero Dios nos dice: mantente firme, sé diferente, sé un extranjero y peregrino en este mundo. Está en 1 de Pedro 2:11. El propósito de agradecer a Dios, o sea, el reto personal, no caer o identificarte con el mundo o con Babilonia. El segundo propósito es de agradar a Dios. Tú y yo debemos agradar a Dios, no a los hombres, agradar a Dios. Porque si agradas a Dios, los demás viene por añadidura. Los hombres te van a buscar porque el rostro de Dios está en ti. Por eso te van a buscar. No te van a buscar por lo hermoso, por el semblante que tú tienes, sino porque reflejas el brillo de Dios en tus caras. Si no fuera por lo que contiene Daniel, el resto del libro no existiría. Daniel prefirió morir antes de pecar. Tuvo un propósito firme y nunca quiso ocultarlo o desviarse de él. No debe maravillarnos, pues, que Dios lo haya usado tan admirablemente. La perseverancia en este propósito. Observemos con cuidado los versículos 12 y 13. Daniel no sugirió que si su rostro no mejoraba en 10 días, entonces comería la carne del rey. Veamos lo que dicen estos versículos 12 y 13. Te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compáralo nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tu siervo según vea. Si Dios no lo recompensa en 10 días, sufriría las consecuencias de desobedecer al rey, la prisión o la muerte. Esperaría que Dios lo vindicare en el día de la resurrección. Y después con tu siervo según veas. No comeré la comida del rey, no me contaminaré con nada este reino. ¿Y tú cuál va a ser tu respuesta ahora? ¿Te contaminarás con el mundo o mantendrás la dignidad? El significado profético. Al estudiar el libro de Daniel aprenderemos mucho sobre la gran tribulación
que habrá en la tierra. Se dice que será un periodo de gran sufrimiento para los judíos. Pensemos en los judíos creyentes que vivirán en esos días terribles. La Biblia se escribió tanto para ellos como para nosotros. Siendo Daniel 1, y en especial el versículo 8, será para ellos un pasaje favorito. Veamos versículo 8. Y Daniel propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Muchos en aquel día harán como Daniel, un propósito en el corazón de no contaminarse. Se mantendrán firmes aunque les cueste la vida. Veremos más de esto en los siguientes capítulos. Entonces, imagínense, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Siempre el Señor te va a usar. Si pones en tu mente, recuerda los propósitos que tuvo Daniel y sus compañeros. Esto es un reto personal y un propósito personal. La presión para identificarse con el ambiente. Ahora mismo, por ejemplo, hay moda, que el tatuaje, que el rap, y todas las cosas que te apartan del Señor. Hay muchas cosas que no debemos hacer. Muchas veces el mundo te quiere absorber, ya no te quiere torturar, te quiere absorber con modas. Dice, la presión para identificarse con el ambiente, el propósito de agradar a Dios, la perseverancia en este propósito. ¿Qué voy a hacer yo? Señor, yo no quiero contaminarme con el mundo. Quiero caminar en santidad. Me gustaría, Señor, tener tantas cosas maravillosas para nosotros, que para ti es abominación. Miremos cómo podemos aplicar el día de hoy. Mantenernos firmes, ser diferente, ser como un extranjero y un peregrino en este mundo. Busquemos la aprobación de Dios. Al tener la aprobación de Dios, nuestro aspecto físico y nuestro conocimiento e inteligencia y la aprobación ante los demás será superior en 10 veces al promedio de cualquier otro ser humano en la tierra. Porque Dios nos va a dar todo si a Él le complace. Entonces, Daniel prefirió morir antes que pecar. Tuvo un propósito firme y nunca quiso ocultarlo o desviarse de él. No debe maravillarnos, pues, que Dios lo haya usado tan admirablemente. Yo les sugiero que lean el libro entero de Daniel y lo vuelvan a leer y lo vuelvan a leer todas las veces que sea posible. Imagínense en el capítulo 2, el sueño de la imagen de Daniel 2, dice, las profecías del libro de Daniel muestran un desarrollo marcado al pasar de un capítulo al siguiente. Parece que después de cada revelación meditaba profundamente e investigaba más a fondo ciertos aspectos de lo que había aprendido. Esto trata como consecuencia nuevas revelaciones. Cada profecía se construye sobre la anterior, añadiendo más detalle. Por consecuencia, la revelación del capítulo 2
aunque la más sencilla de todas es también la base de las demás. Debemos dominarla si queremos entender el resto del libro. Para poder llegar a Daniel con esta próxima, a lo mejor yo me estoy adelantando mucho, porque debiéramos partir por las cartas paulinas, después pasar recién al Antiguo Testamento, al Pentateuco, a los libros proféticos, y recién Daniel y Apocalipsis. A lo mejor me estoy apurando mucho, pero la realidad es que este capítulo, este libro, debe leerlo. Deben leerlo sí o sí, pero deben leerlo en meditación, en reverencia, porque aquí vas a ver cómo Dios te va a empezar a mostrar algunas cosas, algunos sueños, que muchos uno de Bayú, y cuando estás ya los ha vivido, el Señor ya te lo mostró, pero hay una cosa que te va a mostrar, o una palabra que alguien te va a decir, y tú dices, esto yo lo viví. Vamos a lo que dice. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño muy perturbado, y se perturbó su corazón, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, reviséis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el asunto a su siervo y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¡Wow! Se les venía pesado a estos muchachos. Solamente esperaban ser despedazados y su familia igual. Gracias al Señor que existía en ese lugar un hombre llamado Daniel, que el Señor honró para que le diese la respuesta a este rey. Muchas veces nosotros nos presentamos como siervos del Señor. Ahí viene el siervo del Señor, ahí vienen los apóstoles del Señor, los profetas del Señor, del Altísimo. Y a veces damos una respuesta
que realmente da pena escucharlo. Porque ni siquiera han doblado la rodilla para que Dios les dé una respuesta sabia. Estos se empezaron a asustar porque no tenían la confianza de Daniel y de sus compañeros. Porque ellos sabían a quién estaban sirviendo, más los astrólogos y los demás, a demonios. Daniel y los demás saben quién les puede dar la respuesta. Conocen al dador de la vida, por lo tanto saben que él les puede dar el sueño, mostrarle lo que soñó Nabucodonosor y darle la interpretación de su sueño. Vamos entonces. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y aquí aparece el hombre de Dios, con humildad, con paciencia. Le dice a Arioc, como diríamos vulgarmente, chanta los guarenes, párate un poquito. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces, se dan cuenta que le dio gracia primero con el capitán y después con el rey, para preservar no solo su vida, sino que la vida de los demás sabios y de su familia. Aquí no está viendo un afán de venganza de Daniel, porque fácilmente, pero también le costaba la vida a él. Pero él sabía que Dios le puede salvar. Pero él tiene que ayudar para salvar a los demás y salvar a su gente. Además, cuando se presenta al rey, dice, Señor, dame tiempo para que el Señor nos muestre a nosotros. ¿Cuál es el pensamiento de Daniel en ese minuto? Yo me imagino que es ir a la presencia de la oración y decirle, Señor, esto ha puesto el rey sobre nosotros. Debemos orar. Entonces, luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, su compañero, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y su compañero no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. O sea, aquí vemos que los cuatro entran en oración, pidiendo primero misericordia para ellos, y que dé la interpretación del sueño, para así salvar también a sus compañeros. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Se imagina si nosotros empezamos a hacer este tipo de oraciones? Hay que copiarla, pero llevarlo a la vida, a tu vida. Claudio, tienes que hacerlo, vida en tu vida. Jorge, tienes que tomarlo, saborearlo, apreciarlo y tomarlo. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Recuerden que Arioc está desobedeciendo un edicto real, y que su cabeza está pendiente de un hilo también, si Daniel no da la interpretación. Por lo tanto, aquí prontamente dice. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio ni astrólogo, ni mago ni adivino, lo pueden revelar al rey. Y aquí viene lo importante, y aquí donde tú y yo tenemos que tomar carta en este asunto y fijarnos cómo responde Daniel al rey respecto a esto. Pero hay un Dios en los cielos. Recalquemos, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. ¡Qué humildad de Daniel al momento de contestar! Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que los vivientes, debiera haber dicho, sino porque tengo fe en mi Dios y Señor. Y Él, porque y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, la cabeza de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra cortada, no con mano,
e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedase rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue ella un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos, en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado todo el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe. Todas las cosas las desmenuza y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte barro, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que debe acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¡Qué maravilla! ¿Cómo Dios le mostró a un mundano? Nabucodonosor no era hijo del rey, no era del pueblo escogido. Le mostró lo porvenir, o sea, le mostró la venida del Mesías. Porque se adelantará un reino que permanecerá para siempre. Le está hablando del Mesías, del Cristo. Acá se lo está mostrando. Y le dice, y fiel es su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes incienso. Y el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel citó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach, a Abednego y a Daniel. Estaban en la corte del rey. Pero lo más importante que vimos acá, lo más importante de todo, es que antes de abrir nuestra boca y decirnos somos profetas o somos apóstoles del Señor, primero habla con Dios y dile, Señor, ¿me das permiso para orar por esto?
para interpretar, Señor, los sueños, o para mostrar visión de alguno, para que vean que tú eres Dios. Recuerden, Pedro, antes de orar por Dorcas, se gira sobre un costado, ora al Señor, y después gira hacia Dorcas y da la palabra. No antes, no es al revés. No es yo en el nombre del Señor Jesucristo te digo, levántate y anda. Señor, ¿me das permiso para hacer lo que dije? No. Primero, ve, Señor, voy a tu presencia. Señor, hoy voy a entregar este mensaje. Hoy voy a predicar de esta palabra. Señor, que al hablar yo mis labios ante la audiencia, Señor, que tu espíritu, que tu poder camine sobre las ondas radiales y esas personas sean tocadas por la palabra que está en la Biblia, en Daniel, y que también sean tocadas por la interpretación de aquel que da el mensaje. Señor, gracias. Y recién así tú puedes dirigirte y entregarte como autoridad un mensaje que será de bendición y de salvación para los que te escuchan. Imagínate, Nabucodonosor sueña lo que ha de venir en el futuro, y en el futuro lejano, ni siquiera en el futuro presente, porque le está mostrando que se levantará un rey que cortará todos los reinos. Una piedra no cortada por mano, y eso es una figura de Jesucristo, que viene a la tierra, nace de una virgen, camina 3 años, predica, sana, reprende, muere, y estamos a la espera de su segunda venida. Tu misión y la mía, como lo dije anteriormente, es preparar a la iglesia, a cada uno de ustedes, para la segunda venida del reino, de nuestro Señor, de nuestro Rey, nuestro Príncipe, de nuestro hermano mayor, que nos lleva a la delantera. Debemos empezar a esforzarnos para entender, y por lo tanto debes orar continuamente para que Dios te dé autoridad, te dé poder, te dé gracia. Tú, Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Le dice Daniel a Nabucodonosor, porque vino a ser el vengador, el que hizo justicia, porque el pueblo judío, el pueblo israelita, hizo lo malo ante él, no se volvió de sus caminos, y por lo tanto recibía castigo. Ahora debemos buscar a las 11 tribus perdidas. ¿Seremos nosotros miembros de esas 11 tribus perdidas? Pues vayamos a orar, pidámosle al Señor que nos muestre si somos o pertenecemos a las 11 tribus perdidas de Israel, o somos solamente la otra iglesia o el otro rebaño que el Señor tiene que añadir a Israel. Si queremos revelación, si queremos respuesta a muchas inquietudes que tú tienes en tu corazón, te recomiendo que seas como Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Y no le importaba si lo vieran o no lo vieran. De pie, estirado en el suelo, arrodillado, pero Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces oras tú en el día? ¿Cuántas veces estás en presencia del Señor durante todo el día? ¿Una o ninguna? Empecemos a caminar para que podamos ser de bendición. Llenemos nuestro corazón de sabiduría y entendimiento para que el Señor nos muestre el camino. Entonces debemos ver, imagínense,
narra una de las profecías básicas de la Biblia. Nos da un bosquejo breve de la historia de las naciones desde el tiempo de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. La historia. ¿Hay algo más desconcertante que soñar algo y luego no poder recordar qué es lo que soñábamos? No podemos olvidar el hecho de haber soñado, pero tampoco podemos traer a la memoria el contenido del sueño. ¡Qué desesperante! A veces pasa lo mismo con un hombre importante que se nos olvidó. Con la más ligera pista o sugerencia de alguien nos dice, nos acordamos de él. Así pasó con Nabucodonosor. Pero en el caso de este rey no había nada que pudiera darle un solo detalle que le ayudara a recordar el sueño. Estaba sumamente molesto porque sentía que el sueño era importante. Quizás esto explique el hecho de que haya publicado el edicto de matar a todos los magos y astrólogos por la incapacidad de ayudarle a recordar el sueño. Y mucho menos interpretarlo. O sea, si en este minuto viniera alguien y me preguntara, oye, ¿sabes que tuve un sueño pero no me acuerdo qué es lo que era? Y yo decirle, ¿y cómo quieres que te ayude, tío? Si no me dices algo. O le dices, ¿sabes qué? Ven de aquí a 3 días, déjame consultarlo con el Señor, déjame ir a las rodillas, déjame estudiar, y a lo mejor en su misericordia el Señor me da la respuesta a lo que tú me estás preguntando, que debiera ser lo más lógico de aquí en adelante, amados, a no ser que el Señor te dé la interpretación en el mismo minuto. Pero debe ser esa, porque la única forma en que Daniel tuvo la revelación del tremendo sueño es porque con sus compañeros entró en la oración, y me imagino también en el ayuno, para que Dios les descubriera el sueño. Entonces el sueño descubierto, de acuerdo del versículo 14 al 30, a Daniel y a sus 3 compañeros los iban a matar, junto con los demás magos, aunque no le habían consultado a ellos con respecto al sueño. Daniel pidió al rey que le diese tiempo. Lo primero que hicieron estos 4 jóvenes fue celebrar una reunión de oración. Yo creo que fue eso. No se relata la intensidad de su súplica, pero sabemos que era que era cosa de vida o muerte. Su alabanza y gratitud se ven en los versículos del 19 al 23, pues Dios contestó sus oraciones. Luego Daniel fue llevado ante la presencia del rey para revelar el sueño. En su sueño había visto una gran estatua, cuya cabeza era de oro fino, pecho, ya lo conversamos. Luego el rey vio que una piedra que no fue cortada por hombre hirió a la imagen. Una piedra que se destruyó, creció y se volvió un gran monte. Y lo más importante, la interpretación. Nabucodonosor era la cabeza de oro, era el rey supremo. Representaban a 3 imperios que seguirían al de Babilonia. Al final Dios destruirá este sistema de gobierno gentil. La piedra no cortada con manos sería el instrumento de Dios, y esta piedra nos habla de Jesucristo, que un día tomará su lugar como rey sobre la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¡Qué maravilla! Glorifiquemos a Dios todos los días. Él contestará tus oraciones, si es que yo no la contestó. A lo mejor te falta un poquito más de oración para que te salgan los contratos, para que el Señor te dé la bendición y pueda ser una gran empresa. Dios es fiel.
¿Y tú serás fiel con Dios? Como dice en los Salmos, Selah. Para, piensa y medita. Y cuando tengas la respuesta, compártela para que sea de bendición para nosotros, para los que escuchan y para los que ven. Dios les bendiga. Hasta aquí su palabra. Un maravilloso primer y segundo capítulo. Que Dios nos va a ir formando con un carácter y una mentalidad como la que tenía Daniel. Él simplemente sirvió al Señor y no quiso contaminarse con la comida del rey ni con nada que lo apartase de la presencia de su Señor, el Dios Adonai, Elohim, Yahvé, Yahweh, como quieras nombrarlo. El Señor tiene todo en control. Solo pide fidelidad y obediencia. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso sermón, tu estudio. Hemos visto, Señor, esa tremenda oración en 2 de 9 al 23. Cómo te exalta, cómo te alaba, cómo te bendice, Señor. Danos a nosotros, Señor, esa revelación, esa rema que necesitamos como hijos tuyos para poder crecer en tu camino. Y que nuestros enfermos, Señor, cuando vaya a visitarlo, ya sea Claudio, Señor, que es paramédico, o cualquier otro hermano o amigo que es enfermero, que cuando vayan a visitar, a hacer las visitas a domicilio, solo su presencia, Señor, y tu presencia en ellos, Señor, haga el milagro de la sanidad. Y glorifiquen tu nombre, que fueron enviados 2 ángeles a esos lugares para ser sanados. Cuando entres en esas casas, cuando vayas a ver a esos enfermos, antes de entrar, di, Señor, en tu nombre y en tu gracia camino. Voy a ver a estos enfermos, no sé lo que tienen, mas tú, Señor, los sanarás. Padre, te ruego que cada uno de ellos, que vaya, Señor, a visitar a algún enfermo, Padre, que tu presencia esté en ellos, para que ellos al caminar sobre los enfermos, estos sientan alivio. Pero que sepan, Señor, que eres tú que estás obrando a través de ellos como hombres. Pero que ellos están buscando la santidad, que están buscando servirte, que están buscando la gloria, dártela a ti. No recibir nada que sea de ellos, sino que la gloria siempre te la den a ti, Padre eterno. Gracias, Señor, porque sé que los enfermos se levantarán de sus lechos, saldrán saltando como corderos de la manada, dando gloria y gracia al Señor que los ha sanado. Padre, ya es tiempo, Señor, que el don del Espíritu Santo sea dado a los hombres, Señor, aquellos hombres que te buscan de continuo, que buscan tu gracia, que buscan ser llenos del Espíritu Santo. Padre, usted dijo hace tiempo atrás que volverías a darnos el poder de tu Espíritu Santo para hacer milagros y maravillas. Aún aguardamos, Señor, ese minuto. Tú lo dijiste con voz audible, que pronto vendría a sus manos para hacer señales y prodigios. Padre, yo creo humildemente que hoy es el tiempo, Señor, para que empieces a obrar, para que empieces, Señor, a visitar a tus siervos y siervas, a que empieces, Señor, a llenar con tu Santo Espíritu a cada uno de tus hijos. Padre, gracias, porque sé que tú lo harás conforme a tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga,
que el Señor les cuide, que el Señor les cubre, y será hasta mañana, si así Dios lo permite. Buenas noches, que Dios les bendiga.